Mi nombre es Carolina Vega, y hasta hace 6 meses, era la oveja negra de la familia. Al menos, eso es lo que mi hermana mayor Victoria siempre decía de mí. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Todo empezó cuando tenía 18 años. Mientras Victoria seguía el camino correcto, universidad prestigiosa, carrera en finanzas, matrimonio con un banquero rico, yo elegí un camino diferente. Me fui a trabajar con el abuelo Roberto en su pequeña ferretería en las afueras de la ciudad. «Estás desperdiciando tu vida», gritaba mi madre. «Tu hermana ya es vicepresidenta de un banco y tú estás vendiendo clavos». Lo que mi familia nunca entendió fue que el abuelo Roberto no solo vendía herramientas. Era un genio de los negocios que había construido un imperio inmobiliario en secreto, usando la ferretería como fachada. Y vio algo en mí que los demás no vieron. «Tienes instinto, Carolina», me decía mientras me enseñaba sobre contratos de arrendamiento y desarrollo inmobiliario. «Victoria sabe de números, pero tú entiendes a la gente». Durante 10 años, trabajé junto al abuelo. Aprendí cada aspecto del negocio, desde tratar con contratistas hasta negociar con bancos. La ferretería se convirtió en una cadena de tiendas, y secretamente, manejábamos propiedades comerciales en 3 estados. Victoria nunca lo supo. Para ella, seguía siendo la hermana tonta que trabajaba en una tiendita. Cada reunión familiar era una oportunidad para presumir sus logros y menospreciar los míos. «¿Todavía vendiendo martillos, hermanita?», preguntaba con una sonrisa condescendiente. «Sabes, siempre hay un puesto de secretaria en mi banco si quieres un trabajo real». El abuelo solo sonreía y me guiñaba el ojo. Hace un año, el abuelo enfermó gravemente. En su lecho de muerte, me entregó una carta sellada. «No la abras hasta que sea necesario», susurró. «Sabrás cuándo». Una semana después de su funeral, mi padre sufrió un ataque cardíaco fulminante. La tragedia golpeó a nuestra familia 2 veces en menos de un mes. Victoria tomó el control inmediatamente. Se autonombró ejecutora del testamento y comenzó a organizar los asuntos familiares. «Es lo lógico», dijo. «Soy la única que entiende de finanzas aquí». Durante meses, mantuve mi distancia, concentrándome en manejar las empresas del abuelo discretamente. Victoria estaba tan ocupada presumiendo su nuevo ascenso a vicepresidenta ejecutiva que ni siquiera notó que yo casi nunca estaba en la ferretería. Entonces, hace una semana, Victoria convocó una reunión familiar urgente. «Tengo noticias importantes», anunció, sosteniendo un folder. «He estado revisando los documentos de papá y...» Sacó un testamento con flourish teatral. «Papá me dejó todo a mí». Mi madre jadeó. Yo mantuve mi rostro neutral. «El testamento es muy claro», continuó Victoria, su sonrisa cada vez más amplia. «La casa, las cuentas bancarias, las acciones, todo está a mi nombre». Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia. «No te preocupes, hermanita. Si te portas bien, tal vez te deje quedarte con la ferretería. Después de todo, es lo único que sabes hacer». Mi madre comenzó a llorar. «Victoria, seguramente tu padre quería que compartiéramos». «¿Compartir?». Victoria se rió. «¿Por qué debería compartir? Yo soy la exitosa. La que fue a la universidad. La que tiene una carrera real». Carolina desperdició su vida jugando a la ferretera con el abuelo. Fue entonces cuando recordé la carta. La había guardado en mi bolso, esperando el momento adecuado. «Ya que mencionas al abuelo», dije suavemente, sacando el sobre. Victoria puso los ojos en blanco. «¿Qué tiene que ver el abuelo con esto? Su ferretería apenas vale nada». «¿Estás segura?», pregunté, rompiendo el sello del sobre. «Lo que saqué de allí cambiaría nuestras vidas para siempre». «¿Qué es eso?», preguntó Victoria, su voz perdiendo algo de su confianza anterior. «Oh, solo algunos documentos interesantes», respondí, desplegando los papeles lentamente. «¿Sabías que el abuelo era dueño de más que una simple ferretería?». El color comenzó a drenar del rostro de Victoria mientras miraba los documentos que tenía en mis manos. El silencio en la sala era absoluto mientras extendía los documentos sobre la mesa del comedor. «Propiedades Vega Internacional», leí en voz alta. «Activos totales, 247 millones de pesos». Victoria se abalanzó sobre los papeles. «Esto es imposible», murmuró,
sus manos temblando mientras pasaba las páginas. La ferretería, las propiedades, los contratos internacionales. El abuelo era más listo de lo que todos pensaban, dije tranquilamente. Mientras tú te burlabas de nuestra tiendita, construimos un imperio inmobiliario. Mi madre se había quedado sin palabras, mirando los documentos con incredulidad. Pero esto no importa. Victoria recuperó su compostura, agitando el testamento de papá. Todo esto debió pasar a papá, y ahora me pertenece a mí. Sonreí y saqué otro documento de la carta del abuelo. ¿Estás segura? Mira la fecha de transferencia. Victoria arrebató el papel de mis manos. Era un documento de transferencia de propiedad, firmado 3 días antes de la muerte del abuelo, cediendo todo el control de Propiedades Vega Internacional a mi nombre. Esto no puede ser legal, susurró. Oh, es completamente legal, respondí. Certificado por 3 notarios diferentes y registrado en 4 países. El abuelo se aseguró de que todo estuviera en orden. Pero el testamento de papá. El testamento de papá solo cubre sus bienes personales, Victoria. La empresa nunca fue suya para heredar. Victoria se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y furia. Entonces todo este tiempo, mientras yo trabajaba 70 horas a la semana en el banco, ¿tú estabas manejando un imperio multimillonario? Alguien tenía que hacerlo, respondí. Y claramente el abuelo sabía a quién elegir. En ese momento, el esposo de Victoria, James, entró en la sala. Cariño, ¿qué está pasando? Llevo esperando en el auto. Victoria se levantó de un salto. James. Carolina nos ha estado engañando a todos. Tiene millones escondidos. James miró los documentos esparcidos sobre la mesa, sus ojos de banquero evaluando rápidamente la situación. Esto es impresionante, murmuró. Victoria, ¿por qué nunca me dijiste que tu abuelo tenía tanto? Porque no lo sabía, gritó Victoria. Ella nos lo ocultó. Nos mintió. No, interrumpí. Nunca mentí. Simplemente dejé que creyeras lo que querías creer. Estabas tan ocupada menospreciándome que nunca te molestaste en preguntar qué hacía realmente. Mi madre finalmente encontró su voz. Carolina, ¿por qué no nos dijiste? Porque el abuelo me enseñó que la humildad y el trabajo duro son más importantes que presumir y menospreciar a los demás. Victoria se volvió hacia James. Podemos impugnar esto. Eres banquero, debes conocer abogados. Pero James estaba mirando los documentos con una expresión diferente ahora. Reconocimiento. Espera. ¿Propiedades Vega Internacional? El mismo grupo que acaba de comprar el edificio donde está nuestro banco. Asentí. De hecho, somos los nuevos propietarios de 3 de las sucursales principales de tu banco. Victoria se puso pálida. ¿Qué? Oh, ¿no te lo dijo tu jefe? La próxima semana tenemos una reunión para discutir el aumento del alquiler. James se aflojó la corbata, sudando visiblemente. Victoria, creo que deberíamos. No, interrumpió ella. Esto no se va a quedar así. Llamaré a mis abogados. Demandaré. ¿Con qué evidencia? Pregunté suavemente. ¿Vas a decirle al juez que estás enojada porque tu hermana, tonta, resultó ser mejor en los negocios que tú? Victoria abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Entonces, mi teléfono sonó. Era Manuel, el abogado principal del abuelo. Señorita Vega, dijo cuando contesté, tengo más documentos que necesita ver. ¿Sobre el otro testamento? ¿Otro testamento? Victoria se congeló. ¿Qué otro testamento? Miré a mi hermana, recordando todas las veces que me había humillado, todas las veces que había presumido su superioridad. Creo que deberías sentarte, Victoria. Esto podría tomar un tiempo. Manuel, el abogado del abuelo, llegó 30 minutos después con un maletín de cuero gastado que reconocí bien. Era el mismo que el abuelo siempre llevaba a las reuniones importantes. Señorita Carolina, dijo al entrar, asintiendo profesionalmente. Luego miró a Victoria. Ah, veo que toda la familia está presente. Excelente. Victoria se levantó de inmediato. ¿Qué otro testamento? Exijo verlo ahora. Manuel la ignoró y colocó el maletín sobre la mesa. Señorita Carolina,
Su abuelo me dio instrucciones específicas sobre este momento. Sacó un sobresellado y un DVD. ¿Un video?, preguntó mi madre, hablando por primera vez en lo que parecían horas. El señor Roberto Vega grabó esto 3 días antes de su muerte, explicó Manuel mientras colocaba el DVD en el reproductor. La imagen del abuelo apareció en la pantalla. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban con su característica astucia. Si están viendo esto, comenzó, significa que Victoria ha intentado tomar control de todo usando el testamento de su padre. Victoria se hundió en su silla. Mi querida Victoria, continuó el abuelo, siempre fuiste brillante con los números, pero nunca entendiste el verdadero valor de las personas. Pasaste tanto tiempo presumiendo tus logros que no viste lo que Carolina estaba construyendo. El abuelo se inclinó hacia la cámara. Carolina no solo administró nuestro imperio inmobiliario, lo expandió. Mientras tú coleccionabas títulos y presumías en fiestas, ella construyó relaciones, cerró tratos internacionales y triplicó nuestros activos. Todo sin buscar reconocimiento o gloria. Hizo una pausa, tosiendo ligeramente. Pero hay algo más que deben saber. El testamento que tu padre firmó, Victoria, el que te deja todo a ti, yo lo escribí. ¿Qué? Victoria se puso de pie de un salto. Tu padre estaba devastado después de mi diagnóstico. Le sugerí que actualizara su testamento y, bueno, siempre confió en mi juicio en asuntos legales. Lo que no sabía era que yo había preparado un segundo testamento, uno que él firmó 2 días después. Manuel sacó otro documento del maletín. Este testamento, continuó el abuelo, divide todo equitativamente entre Carolina y Victoria. Porque a pesar de todo, son hermanas. Victoria tomó el documento con manos temblorosas. Pero hay una condición, añadió el abuelo, su voz volviéndose seria. Victoria, para recibir tu parte, deberás trabajar en una de las ferreterías durante 1 año. No como ejecutiva, sino como empleada regular. Quiero que aprendas lo que Carolina aprendió, que no hay trabajo pequeño cuando se hace con dignidad. El video terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. Esto es ridículo, murmuró Victoria finalmente. No pueden obligarme. En realidad, intervino Manuel, legalmente pueden. Si rechazas la condición, tu parte pasa a un fondo para becas universitarias para empleados de las ferreterías. James, que había estado inusualmente silencioso, se aclaró la garganta. Victoria, cariño, deberías considerar. ¿Considerar qué? Trabajar como una simple vendedora. Considerar que tu hermana ahora es nuestra casera y que mi ascenso en el banco depende de mantener buenas relaciones con los propietarios, respondió James secamente. Victoria me miró, y por primera vez en nuestras vidas, vi algo diferente en sus ojos. No desprecio, no superioridad, sino respeto. ¿Realmente construiste todo esto?, preguntó en voz baja. Con trabajo duro, humildad y las enseñanzas del abuelo, respondí. Los títulos son importantes, Victoria, pero no lo son todo. Me levanté y me acerqué a ella. La ferretería de la avenida principal necesita una gerente adjunta. El salario es modesto, pero el potencial de aprendizaje es enorme. ¿Qué dices? Victoria miró los documentos esparcidos sobre la mesa, luego a James, a nuestra madre, y finalmente a mí. ¿Me enseñarías?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo te enseñó el abuelo? Sonreí y extendí mi mano. Bienvenida al negocio familiar. 1 año después, Victoria es una persona diferente. Descubrió que tiene talento para las ventas al menudeo y ha modernizado nuestro sistema de inventario. Más importante aún, ha aprendido a tratar a cada empleado con respeto. La semana pasada, mientras cerrábamos la tienda, me sorprendió organizando una fiesta sorpresa para el cumpleaños de don Pedro, nuestro empleado más antiguo. ¿Sabes?, me dijo después, el abuelo tenía razón. Hay más satisfacción en construir algo significativo que en presumir títulos. En cuanto a mí, manejo el imperio inmobiliario con el mismo espíritu que me enseñó el abuelo, con humildad, inteligencia y siempre recordando que el verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en cómo lo conseguiste. Ahora Victoria y yo almorzamos juntas todos los martes. A veces hablamos de negocios, a veces de la vida. Pero siempre terminamos recordando al abuelo y su sabiduría. Como él solía decir, el dinero puede comprar propiedades,
pero el carácter construye imperios. Gracias por ver. No olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.